Muchísimas gracias. Me da mucho gusto compartir con ustedes algunas ideas sobre temas que son fundamentalmente muy políticos. Y quiero mencionar, como ya aquí hay una discusión interesante, sobre si es necesario que en una gran ciudad haya un intendente metropolitano elegido y poderoso, como lo que hay de alguna manera en Nueva York o en París o en Bogotá. A mí me sugirieron que hablara de este tema, pero voy a tocarlo casi que insignificantemente. ¿Por qué? Porque son temas casi que de la raíz, de la esencia de los sistemas políticos. El 44%, según yo veía en Wikipedia, puede que esté mal, de la población de Chile está en Santiago metropolitano. Si se tiene un alcalde o un intendente elegido para esa región metropolitana, pues es prácticamente más poderoso que el presidente del país. Entonces, yo veo que eso es difícil que el sistema político chileno lo acepte. No sé si lo lograrán o no. Más aún, queda un conflicto que puede que funcione bien en Nueva York o en Londres, que son las subalcaldías locales. Si se elige ese intendente, ¿qué papel tienen? Si son de un partido distinto, se puede volver un problema gravísimo, porque entonces o estos alcaldes locales no dejan que se hagan los proyectos metropolitanos porque son enemigos del alcalde metropolitano, o viceversa, si el alcalde metropolitano no quiere o tiene problemas políticos con un alcalde local, entonces no hace inversiones en ese sitio, en fin, ese tipo de cosas. Pero de todas maneras, lo que yo quiero señalarles es que yo voy a hablar como si hay alguien que manda aquí en Santiago. Yo no voy a entrar a discutir quién manda o quién no manda, si es el presidente, si es el intendente, si es o la presidenta. Pero lo que quiero señalar es que no todo es tan maravilloso en un sistema con alcalde fuerte, donde pasa, por ejemplo, como en Bogotá. Porque Bogotá se fusionaron 7 municipios en el 54. Eso funciona muy bien dentro de lo que se fusionó un alcalde que manda. Permite que haya redistribución del ingreso, permite que haya unas instituciones fuertes de planeación, etcétera. Pero entonces ahora la ciudad está creciendo por fuera de este gran municipio. Entonces hay un problema enorme, porque hay un desequilibrio gigantesco. Hay unos municipios muy pobres y otros muy ricos. Entonces, en los más pobres, donde más necesidades sociales hay, es donde menos impuestos hay. Y en los más ricos hay muy pocos pobres, incluso pagan el 20% del impuesto predial de lo que pagarían en Bogotá por una vivienda del mismo nivel. Y no hay una entidad nacional o regional que genere ese contrapeso, como sí hay en Chile, que es el gobierno nacional que compensa las desigualdades. Entonces no es tan maravilloso. Lo que simplemente yo soy un poco escéptico de que políticamente eso se logre, porque si de verdad hubiera un alcalde muy poderoso en la región metropolitana de Santiago, insisto, un intendente elegido, pues sinceramente creo que terminará siendo más poderoso casi que el presidente de Chile. Pero yo voy a asumir acá que hay alguien que manda. Yo no voy a entrar a discutir instituciones internas de Chile que son muy difíciles. Alguien manda, el gobierno nacional o alguien, y esa persona es a la que quiero referirme. A mí me hicieron énfasis en que presentara sobre cómo hacer el cambio, no qué cambios hacer, cómo. Y ese tema es bien difícil porque es imposible separar el cambio. ¿Cuáles son los cambios que necesita una ciudad del tipo de instituciones que se necesitan? Según lo que uno quiera hacer, diseña las instituciones. Antes de ser alcalde, yo fui gerente de una empresa, incluso mi formación ha sido en gerencia, en administración. Fui gerente incluso de una empresa de consultoría norteamericana. Íbamos a empresas privadas que producían dulces, por ejemplo, y durábamos la mitad del trabajo de la consultoría tratando de construir la visión de una empresa que aparentemente era obvio lo que producía chocolates, ¿no? Entonces, si es difícil definir la visión de una empresa de chocolates, imagínense lo difícil que es definir la visión de una ciudad. Entonces, de acuerdo a la visión que tengamos, toca diseñar las instituciones. Y aquí vamos a hablar de liderazgo. El liderazgo implica avanzar hacia una nueva manera de ver, de ser. Y una ciudad realmente es solamente un medio para una manera de vivir. Entonces, por eso no podemos hablar de transporte si nosotros no tenemos claro si lo que queremos es una ciudad como Houston o si queremos una ciudad como Ámsterdam. Primero, ¿qué solución de transporte? Pero aún antes de saber qué tipo de ciudad queremos, lo que tenemos que saber es cómo queremos vivir. Porque una ciudad es solamente un medio para una manera de vivir, de manera que no hay soluciones
perfectas o correctas o incorrectas o científicas o técnicas. Y el liderazgo, para lograr yo en el sector privado o en el público o en cualquier parte, sobre esto no voy a gastar tiempo, pero básicamente hay que escoger la mejor gente, ojalá sin que la política se meta ahí, construir esa visión compartida en lo posible. Vamos a ver que eso nunca es posible, que todo el mundo la comparte demasiado, y por eso es difícil e interesante. Definir el alcalde, el gobernante, el que mande, tiene que decir, armar ese equipo y darle toda la libertad posible, pero diciendo esto es negociable y esto no. Allá tiene que llegar, aquí puede ceder, en esto no puede ceder, y voy a ver cómo usted logra inventar un camino, cada cual inventar un camino. Y creo que tiene que haber un apoyo total. Yo diría que en la mayor parte de los casos en los gobiernos uno dice, como decía alguien, encontré el enemigo, ¿no? Y somos nosotros. Los peores problemas se generan de celos institucionales, que una entidad sabotea lo que quiere hacer la otra, el otro, porque cada cual, especialmente en el gobierno, donde los salarios no son muy buenos, lo que se busca es prestigio. Entonces cada cual está buscando tener más prestigio y ver cómo se toma el crédito. Y entonces empiezan a sabotear lo que está haciendo el otro secretario, la otra entidad, y hay que tener un cuidado infinito para que esto no ocurra, porque tiende a suceder. Ahora bien, ¿por qué queremos cambiar la ciudad? Aquí partimos de un supuesto, es que vamos a cambiar. Aquí se habla de la revolución urbana. ¿Cambiar qué? ¿Para qué? Sin que nadie haya definido muy bien qué es lo que queremos. Yo simplemente diría, no es para ahorrar energía, es básicamente para hacerla más feliz, más propicia al desarrollo del potencial humano. Pero yo quisiera hacer unas propuestas de ¿cuáles son esos parámetros, esos criterios para juzgar si los cambios de una ciudad son buenos? Yo no sé, insisto, siquiera cuáles son los cambios que están pensando en Santiago, pero hay unos principios básicos, casi que unos principios axiomáticos, ideológicos. ¿Qué es lo que serían las bases? Yo diría lo primero, para juzgar si un cambio es bueno o malo, la igualdad. Aquí no va a haber igualdad de ingreso cuando tenemos economía de mercado, claramente, o sea, ya no. Pero hay otros tipos de igualdades que podemos tener. Primero, igualdad de calidad de vida, que todos los ciudadanos, especialmente los niños, tengan, más allá de la salud y la educación, acceso al verde, a clases de música sin necesidad de ser socios de un club. Y la otra igualdad es igualdad democrática. Todas las constituciones en su primer artículo dicen que todos los ciudadanos son iguales. Si eso es cierto, entonces claramente un bus con 100 pasajeros tiene derecho a 100 veces más espacio en la vía que un carro con uno, o un ciudadano en una bicicleta tiene el mismo derecho al espacio que alguien que va en un automóvil. Y uno puede comenzar a preguntarse quién decidió que en la mayor parte de la ciudad le damos más espacio vial, ese recurso más valioso que tiene una ciudad, que es el espacio vial, al estacionamiento de automóviles, ni siquiera al movimiento, a los automóviles estacionados, que a los seres humanos, que a los peatones. ¿Alguien decidió? ¿Alguien votó? ¿Los niños votaron? Entonces, ese criterio de la igualdad me parece fundamental. Segundo, otro criterio para evaluar cualquier cambio en la ciudad: somos peatones, nosotros necesitamos caminar, es bueno para los peatones. Y tercero, vivir sin miedo, que logremos que los seres humanos, y especialmente los más vulnerables, los niños, etcétera, puedan vivir sin miedo. Esos son criterios para ver si los cambios son buenos. Por ejemplo, se discute, yo estaba hace un año o dos y estaban discutiendo mucho, ya Ricky Burdett lo mencionó, el tema de la altura de los edificios. Había una torre que se estaba haciendo, una gran torre, y a unos les gustaba, a otros no, en fin. Yo diría que mucho más importante que la discusión sobre la altura de los edificios es qué es lo que pasa cuando los edificios llegan al suelo. De nuevo, entonces cualquier cosa que se va a hacer, cuando se hace un edificio, mejora el espacio peatonal a su alrededor, se vuelve más atractivo para estar, para jugar, para conversar, para darse besos. Mejoró, digamos, este edificio que tenemos acá. ¿Será que tiene 60 pisos o tiene 4? ¿Qué nos importa? Eso tiene mucho menos, lo importante es que tiene vitrinas, tiene comercio, es una buena acera. Eso es mucho más importante que el tema de la discusión, sin que sea totalmente irrelevante el tema de las alturas, pero hay otros temas que son, como lo decía Ricky Burdett, mucho más importantes. Claramente necesitamos aceras amplias, ventanas, ojalá comercio. Eso es lo que es importante. Si realmente mejora, se vuelve un sitio más atractivo para estar. Y yo diría que eso no es solo para los edificios. La medida de todo lo que hagamos en una ciudad, una vía,
una vía, y ahorita vamos a hablar de las autopistas, ¿será que mejora la calidad peatonal de su entorno? Entonces, por eso las autopistas urbanas ya en el mundo entero están considerándose como un desastre. Aquí se hablaba, yo con todo el respeto, yo escuchaba todavía hablar de más y más autopistas urbanas y suburbanas como si fuera progreso, cuando eso es como un río venenoso. Una autopista en donde haya zonas urbanas o suburbanas, la gente no puede pasarlas, no puede estar junto a ellas, desvalorizan todos los sectores residenciales a su alrededor. Entonces, miremos por ejemplo esto, aquí tenemos una vía de 10 carriles, pero es una avenida, parecido pero distinto. Estamos hablando de los Campos Elíseos, uno de los espacios peatonales más exitosos del mundo, que más atraen turistas, etcétera. Y sin embargo no es una vía peatonal, tiene 10 carriles para carro, pero ¿cuál es la diferencia? Tiene semáforos, tiene aceras, tiene árboles, tiene comercio a su alrededor, tiene veredas amplias. Entonces yo diría que hacia el futuro uno de los grandes desafíos urbanos más bien es convertir las autopistas que hoy existen en avenidas, o al máximo posible disfrazarlas de avenidas, porque lo que son las autopistas urbanas claramente le hacen un daño muy grande a las ciudades. Bueno, hay cosas que a veces están muy mal, que las tenemos delante de nuestras narices y aún así no vemos que tenga nada de malo. Hoy nos parece obvio lo que cambió en la Revolución Francesa, sin embargo, si fuera tan obvio no habían pasado miles de años sin que cambiaran. Hace solo 90 años las mujeres no podían votar, pero no en Chile o en Colombia, sino en Londres, en Inglaterra o en Francia. Y no eran los nazis que pensaban que no debían votar. A todo el mundo le parecía lo más normal que las mujeres no votaran. Hoy posiblemente tenemos también cosas delante de nuestras narices que son aberrantes. Tener un bus en un embotellamiento, un bus con 80 pasajeros es casi tan aberrante como que las mujeres no voten. Pero nos parece normal ver un bus con 80 pasajeros en un embotellamiento. Si de verdad hubiera democracia y los ciudadanos fueran iguales, claramente ese bus debería tener carriles exclusivos. Es democracia elemental, además de técnica elemental. Hay algo que es muy interesante, yo creo que ya no lo usan mucho. Cuando estuve en la universidad se estudiaba mucho el libro de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, que él decía que la ciencia no avanza poco a poco, se va aprendiendo más sobre algo, sino que a veces se cambia totalmente el paradigma. No fue que poco a poco comenzamos a descubrir que la Tierra era redonda, un poquito más y más redonda y hasta... No, a veces cambian totalmente. Y mi sospecha es que nuestras ciudades hoy no están un poquito mal, sino están radicalmente mal. ¿Por qué están radicalmente mal? No puede ser normal que vivamos amenazados de muerte y que eso nos parezca normal. En 1900 nadie murió en Estados Unidos atropellado por un carro. Solo 20 años después, entre 1920 y 1930, más de 200.000 personas murieron atropelladas por los carros. Pero hoy nos parece normal que un niño de 3 años, casi no sabe hablar todavía, ya tiene terror de cuando le dicen cuidado con un carro. Entonces tal vez tenemos que hacer cambios radicales y pensar cosas radicalmente distintas cuando hagamos ciudades, y eso vamos a hablar un poquito. El cambio, insisto, lo más difícil, aunque parezca lo más sencillo, es tener una visión clara, distinta. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Tenemos claro qué es lo que nosotros queremos? Todo el mundo tiene muy claro cómo sería su vivienda ideal, pero muy poco claro cómo sería la ciudad ideal. A veces, de pronto, tenemos que proponer locuras, cosas que nadie ha imaginado. Algo en las ciudades, en cuanto al liderazgo del cambio urbano, con todo y que estamos en una organización empresarial, es que el gobierno es indispensable. En el caso del cambio urbano, no funciona Adam Smith. Eso de que cada cual buscando su propio provecho logra el mejor resultado para la comunidad, eso no funciona en la ciudad. No podemos dejar que cada cual haga los edificios de la altura que quiera, o que el urbanizador deje las calles del ancho que quiera, o las veredas del ancho que quiera. Tiene que haber toda clase de reglas diseñadas por la sociedad, y la sociedad se llama gobierno. Entonces aquí el gobierno es fundamental. Ahora bien, aquí estamos hablando del cambio, de revolución. Yo voy a hacer referencia, más que todo, a los cambios que son controversiales. Aquellos en donde hay discusión y pelea, porque hay muchas cosas en donde no hay discusión. Por ejemplo, tener un buen sistema de acueducto, de alcantarillado. ¿Quién va a discutir eso? ¿No? O hacer una nueva línea de metro.
¿A quién molesta eso? ¿A quién? Eso ahí no hay discusión. Reconstruir un sector industrial que está abandonado, ya hacer unos edificios nuevos ahí. Para eso no se necesita un líder, se necesita solamente un administrador. Es muy distinto, es parecido, pero distinto. Aquí lo que yo quiero hacer referencia a los cambios donde hay conflicto. Esos son los interesantes, esos son los difíciles. Para eso sí se requiere liderazgo. Para aquellos cambios donde hay conflicto. Y casi siempre el obstáculo al cambio son intereses poderosos. Las cosas no cambian por dos razones. O porque no sabemos qué hacer, o porque hay grupos poderosos que les interesa que las cosas no cambien. Y vuelvo a insistir, en esas discusiones, cuando haya desacuerdos, creo que tenemos que apelar a la democracia. Hay que buscar la participación ciudadana, ojalá que haya un consenso, pero no va a haberlo. Las nuevas ideas nunca nacen con apoyo mayoritario. Y finalmente hay que asumir costos, tomar decisiones impopulares. Hay algunos políticos y gobernantes que más que hacer estadistas parecería que aspiran a ser las reinas de la simpatía, ¿no? En Colombia hay muchos reinados de belleza y a una que no va a ganar, pero que es muy querido, le dan el premio a la reina de la simpatía. A veces parece que los políticos eso es lo que aspiraran a hacer cosas y que todo el mundo los ame, hacer cosas fáciles. Aquí para hacer cambios, si queremos hacer cambios de verdad, hay que tomar decisiones que a algunos no les van a gustar. Y quiero contarles algunas. Nosotros en Bogotá a mí casi me tumban. Yo tenía el pelo negro antes de comenzar a quitar esos carros de las veredas. Ese es de los cambios más importantes en todas las ciudades del mundo. Puede que en mayor o menor grado. Cómo ampliar veredas, darle más espacio a los peatones y menos espacio a los automotores. Esa es una pelea difícil. Nosotros logramos darla, pero fue tan dura. Pero yo quiero mostrar aquí algunas cifras. Aquí ven, por ejemplo, este es lo que está pasando. Vamos a ir rápido porque no hay tiempo. Este es Colombia, el gobierno mío. Miren aquí cómo en algún momento dado llegué a tener, la ciudad pensaban que está mejorando o empeorando. Cree que está mejorando. Llegó a ser aquí, antes de Peñalosa, siempre el rojo, la gente pensaba que la ciudad estaba empeorando. Siempre antes, ustedes ven, siempre antes. La gente pensaba que la ciudad estaba empeorando. Y después cambió totalmente el modelo de ciudad y la gente siempre pensó que la ciudad estaba mejorando. Y no porque el país estuviera bien o cambiando. Mire que en Colombia durante todo ese periodo que fue el mío, siempre la gente pensaba que estaba empeorando. O sea que no es que hubiera habido algo en el país, no. Entonces, en Medellín tampoco, porque miren, durante el mismo periodo mío pasó lo contrario exactamente en Medellín que en Bogotá. Que la gente comenzó a pensar que las cosas estaban empeorando y no mejorando. Entonces pasaron cosas que fueron, sin embargo, muy difíciles. Quiero mostrarles lo que decían de Peñalosa. Yo llegué a tener 19% de imagen positiva, el enemigo público número 1. 77% negativa. Finalmente terminé feliz, gracias a Dios, con 70% de imagen positiva, la más alta que ha tenido un alcalde. Pero lo que quiero señalar es que el conflicto es necesario si uno quiere sacar adelante proyectos difíciles. Fue tan duro, que me tocó incluso mandar a mi hija de 12 años a vivir a Canadá con un hermano, porque éramos enemigos públicos número 1 de la sociedad. Pero si queremos hacer cambios importantes, yo no es que esté invitando a los políticos a que se suiciden políticamente, pero simplemente señalar que a veces, si queremos cambios, es necesario asumir costos y tomar decisiones impopulares. Finalmente hicimos aceras grandes, veredas grandes. Esto es lo que hicimos, veredas grandes después, quitamos los carros. Hicimos, en ese momento que estamos hablando hace casi 20 años, hicimos 250 kilómetros de ciclorrutas, cuando no había un metro de ciclorruta en París, ni en Londres, ni en Madrid, ¿no? Ni en Nueva York. Entonces era una pelea de un loco. Había obviamente en Holanda y en Dinamarca, en esos sitios, pero hicimos cosas nuevas y distintas, y quitando esos carros de las aceras era especialmente difícil. En fin, por ejemplo, otros conflictos. Ustedes ven este parque, esto es Central Park, ¿no? Me encantó oír que el intendente tiene 7 grandes proyectos de parques aquí en Santiago, pero esto es el club de golf más exclusivo que hay en Bogotá, con exenciones de impuestos y demás. Nosotros dijimos que ese club debería convertirse en un parque público. Obviamente no muy fácil, los más poderosos de la sociedad, pero obviamente si hay democracia y el interés general prevalece sobre el particular, pues claramente si el interés general prevalece, eso debería ser un parque, porque si hubiera otros parques iguales de grandes, pues no sería necesario.
logramos por lo menos expropiar 9 hectáreas de los campos de polo para hacer un parque, en un sitio donde no había prácticamente parques, pero eso son peleas difíciles. Esto es, por ejemplo, en Kibera, un tugurio en Nairobi, un campo de golf junto a uno de los tugurios más grandes del mundo. Y esto, la vez pasada que vine a Santiago, tomé esta foto desde el hotel, de un campo de golf. Yo no sé si debería convertirse en parque también, pero bueno. En todo caso, lo que requerimos para el cambio, yo como quisiera hacer es generalizaciones de cosas que sirvan para ustedes cuando hagan proyectos. Yo creo que cuando uno va a hacer algo nuevo, distinto, se necesitan gerentes de proyecto por fuera de la institucionalidad existente. No podemos encargar del cambio a una persona que está encargada de 1000 cosas que tienen problemas de día a día. Toca generar una gerencia de proyecto por fuera de la organización tradicional del municipio, de la alcaldía. Nosotros tuvimos otras peleas. Nosotros, por ejemplo, no solo con los campos de golf. Por 60 años, la plaza de San Victorino había estado totalmente invadida. Era casi que un símbolo de la impotencia del Estado. Logramos recuperarla, negociando con algunos vendedores, en fin, pero de nuevo son peleas y cada uno de esos proyectos tiene que tener un gerente de proyecto. Muchos de los microempresarios de ahí después lograron invertir con los dineros que les dimos en sitios y les fue muy bien. Otro tema todavía más complicado, a 2 cuadras del Palacio Presidencial estaba tal vez el peor sitio de consumo y venta de droga del universo, con las peores tasas de asesinatos del mundo, y tumbamos más de 600 edificaciones, enfrentándonos a grupos criminales poderosos. Hubo muertos de todo, pero logramos recuperar más de 23 hectáreas demolidas a 2 cuadras del Palacio Presidencial, del centro de Colombia, de la plaza principal de la ciudad. Y logramos hacer lo que llamamos el Parque Tercer Milenio, porque era el año 2000. En fin, pero son peleas duras por el interés general y pensando en el futuro. Metrovivienda, la mitad de lo que hoy es Bogotá ha crecido ilegalmente. Esto es Bogotá hoy todavía, ¿no? En zonas muy altas, muy frías, Bogotá está a 2.600 metros y algunos de esos barrios están 500, 600 metros por encima. Y entonces nosotros creamos una empresa de reforma urbana para que el gobierno comprara a las buenas o mediante expropiación, hiciera lo que llamamos metrovivienda, hiciera barrios bien hechos, populares. También otra pelea, hicimos colegios de lujo en los barrios más pobres, pero más interesante que eso fue la pelea con los sindicatos de la educación para dejar que los mejores colegios privados y la mejor universidad privada de Colombia administrara esos colegios, con unos resultados extraordinarios en toda clase, en todo sentido, no solo académicos, sino en términos de menos embarazos, menos pandillas, menos, en fin. De nuevo, con gerentes de proyecto. El sistema de buses, claramente, como les decía, obviamente los metros son maravillosos, pero no son un símbolo muy poderoso de por qué enterrar a los usuarios de transporte público bajo tierra. Sino, inicialmente hay que utilizar, el metro es maravilloso si tienen plata para todo, pero ahora acaban de sacar un estudio en Bogotá, 250 millones de dólares kilómetro es lo que da el estudio en el papel. Y nosotros tenemos una ciudad de 8 millones de habitantes, necesitamos un transporte masivo de algún tipo y no tenemos. Es bueno recordar que Chile tiene 3 veces el ingreso per cápita de Colombia. Entonces, de nuevo, una gerencia de proyecto. Además, yo diría que Transmilenio, y lo llamamos Transmilenio, después tomaron el nombre aquí de Transantiago, esos Transit, ponerle nombre interesante. Teníamos que volver los buses un poquito sexy, ¿no? Porque los buses tenían una imagen desastrosa. Y es casi que un símbolo de democracia en funcionamiento. Cuando los carros de lujo están embotellados y no se mueven y el bus les pasa a toda velocidad al lado, yo diría, es un símbolo, casi que una fotografía de la democracia en funcionamiento. Yo diría, ¿qué justificación democrática hay para tener grandes vías sin carriles exclusivos para bus? ¿Hay alguna justificación democrática? Y desde el punto de vista técnico, no se necesita un PhD de Harvard. Cualquier comité de niños de 12 años se da cuenta en 20 minutos que la manera más eficiente de utilizar un espacio vial escaso es con carriles exclusivos para bus. Pero obviamente una cosa es decirlo y otra es hacerlo, porque obviamente los grupos más poderosos de la sociedad son los que tienen carro y no quieren ceder un solo centímetro de espacio vial.
Pero de nuevo, como lo que importa aquí no es que ustedes hagan Transantiago, Transmilenio, lo que sea, sino el proceso gerencial. Entonces ahí nosotros teníamos además, a diferencia de lo que tenían en Santiago, un problemita adicional. Teníamos 35.000 propietarios de buses individuales que eran las fuerzas políticas más poderosas de la ciudad. Entonces fue necesario negociar con ellos. Fue necesario, obviamente, pelear con ellos. Paralizaron la ciudad con toda clase de paros varias veces. Fue necesario crear todo un sistema, pero sobre todo, de nuevo, tener una gerencia de proyecto. Antes de crear la empresa pública Transmilenio, era necesario tener la gerencia de proyecto. Y otra recomendación, cuando vayan a hacer un cambio importante, muchas veces en el gobierno se contratan consultorías cuando uno no quiere hacer nada, sino quemar tiempo, ¿no? Gastar tiempo y no hacer nada, contrata unos consultores, ¿no? Pero si uno de verdad va a hacer un proyecto, yo sí les recomiendo contratar los mejores consultores del mundo, porque por más costosos que sean los consultores, un pequeño error que se ahorre son decenas, cientos de millones de dólares que se ahorre. O sea que si uno de verdad va a hacer proyectos, contratar los mejores consultores. Y eso hicimos. Entonces, con base en una visión clara y una decisión política, la ciudad puede cambiar con cambios de normas, simplemente, con construcción o reconstrucción con base en el aporte forzoso, por ejemplo, de los propietarios a una fiducia para hacer una renovación urbana, un crecimiento. Pero algo que es importante, yo diría, la expropiación remunerada no es comunismo, sino democracia. Aquí en esta mañana yo vi, por ejemplo, que fue necesario hacer expropiación en Concepción, en el Chato, y fue necesario también hacer expropiación en Londres. Entonces, si el interés general prevalece sobre el particular, hacer una expropiación no es comunismo, es democracia. Eso se usa en los Estados Unidos, se usa en Inglaterra, se usa en todas partes y es fundamental. No necesariamente para usarla, pero la amenaza de la expropiación, señores, si ustedes no participan en este proyecto, entonces ojalá no tengamos que usarla. Ustedes deben hacer eso, pero el gobierno debe poder decir cómo se usa el suelo. Y si no se usa como la comunidad a través del gobierno dice, debe existir la posibilidad de utilizar la expropiación. Eso, insisto, es fundamental para las políticas urbanas. Bueno, renovación urbana, insisto, si vamos a hacer renovación urbana, todos los edificios que hay en Santiago, como estos en Bogotá, pues se han hecho donde había casas anteriormente. Pero generalmente se hace renovación mal hecha, como esta, como la que se hace simplemente haciendo edificios más altos, sin que haya más parques, sin que haya más espacios públicos. Entonces lo ideal es hacer grandes proyectos, pero para eso, de nuevo, el mecanismo de la posible amenaza de la expropiación. Y quiero volver a señalarles que lo más difícil es tener un modelo de una ciudad distinta. Aquí estamos todos reunidos porque creemos que es posible hacer ciudades mejores. Volvemos a la pregunta, aunque me regañen los que me dijeron que iba a hablar sobre el cómo. La pregunta es el qué. El qué. ¿Cómo queremos nosotros que fueran nuestras ciudades? A mí muchas veces me invitan a hablar de transporte. Pero yo digo, mire, nosotros no podemos diseñar una solución de transporte si no tenemos claro qué ciudad queremos. Pero no podemos saber qué ciudad queremos si no sabemos cómo queremos vivir. Entonces la pregunta es, volvemos a lo mismo. ¿Cómo podría ser esas ciudades del futuro? Yo les quiero hablar ahora de un par de proyectos. Un par de cosas que podríamos tener en las zonas. ¿Por qué no pensar en quitarle espacio a los carros? Por ejemplo, la mitad de una vía para hacer unas grandes alamedas peatonales. No importa cuánto espacio le demos a los carros, siempre será insuficiente. No existe un nivel de equilibrio. No es que si nosotros hacemos más y más vías, una mañana nos levantamos y, oh, eureka, ya llegamos al nivel de equilibrio. El recurso más valioso que tiene una ciudad, cuando estamos hablando de reformas en el tema urbano, el recurso más valioso es el espacio vial. En Santiago podrían encontrar petróleo o diamantes bajo el suelo y no sería tan valioso como el espacio vial, el espacio entre los edificios. La pregunta es cómo distribuir ese espacio, entre peatones, ciclistas, transporte público y automóviles particulares. Y vuelvo a insistir, un niño en un triciclo tiene el mismo derecho al espacio vial que el que va en un automóvil de lujo. Más aún, cuando hablamos de ciclorrutas, de ciclovías,
Hoy, felizmente, ya tenemos claro que una vereda es un derecho. A nadie se le ocurre pensar que una vereda no es un derecho. Si a alguien lo atropella un automóvil en un sitio donde no hay vereda, seguramente demanda al Estado y logra que le den varios millones en recompensa porque era un derecho que se le violó. Ahora bien, ¿una ciclovía es un detalle arquitectónico simpático o es un derecho? Yo diría que una ciclovía es un derecho, a no ser que pensemos que los únicos que tienen derecho a movilizarse sin que los maten son los que van en un automotor, lo que no sería simpático. Y no estamos hablando solamente de los ciudadanos más pobres, por ejemplo, los niños, las personas que son menores de 16 años, o los que son mayores pero no tienen acceso a un automotor. La única posibilidad de una movilidad individual es una bicicleta, con un clima tan maravilloso como el que hay aquí, por ejemplo. Entonces yo les propongo dos proyectos. ¿Por qué no pensar en una ciudad? Ojalá que nuestras ciudades no crezcan más, pero si crecen, Santiago es una ciudad muy extensa, Bogotá es muy compacta. ¿Por qué no pensar en redes de vías exclusivamente para buses y bicicletas? Aquí en esta vía en Bogotá, por ejemplo, en el centro de Bogotá, nos dijeron, ahí no puede ir el sistema de buses porque la vía es muy estrecha. Nosotros dijimos, tiene toda la razón, la vía es muy estrecha, pero como estamos en una democracia, lo que no pueden ir ahí son los carros. Entonces, salen. Pero lo que yo estoy proponiéndoles acá es un sistema hacia el futuro, en donde tengamos ciudades con cientos de kilómetros de redes de vías solo para buses. ¿Por qué no comenzamos a pensar en cómo organizamos eso? Una ciudad totalmente distinta y sin embargo muy sencilla de planear. Una ciudad en donde la mitad de las vías sean una vía para peatones, la siguiente una vía para automotores, cientos de kilómetros de parques lineales atravesando la ciudad, cientos de kilómetros que pudiéramos ir de un extremo al otro de la ciudad sin tener que encontrarnos carros, que un niño pueda salir de su casa a un espacio verde y no a una calle con tráfico donde hay riesgo de que lo maten. Nosotros en Bogotá, en solo 3 años que estuve en la alcaldía, logramos hacer 70 kilómetros de estos parques lineales y autopistas para bicicletas, con todo y que, como les digo, Bogotá es una de las ciudades más densas del mundo. Bogotá tiene como 230 habitantes por hectárea, 220. Entonces hicimos esto. Acá, por ejemplo, ustedes ven que hicimos primero el espacio peatonal y los espacios de los automotores todavía sin pavimento. Vi el carro entre el barro y los peatones en una vía con cables soterrados, peatones, porque son barrios muy pobres, vuelvo a decir, pero es un símbolo que muestra que el ser humano es importante. Pero además esto es parte de una red de decenas de kilómetros de vía peatonal, que es muy fácil hacer donde la ciudad está apenas creciendo, es muy fácil. Posiblemente, insisto, en Chile ya no vayan a crecer más las ciudades, aunque hay que tener mucho cuidado porque las ciudades no crecen, y aquí no crecen porque la población crezca, las ciudades crecen es por otras razones. Las ciudades crecen porque los hogares son más pequeños, las ciudades crecen porque el porcentaje de edificios distintos de vivienda aumenta como porcentaje del total, pero en todo caso, esto es lo que hicimos. 70 kilómetros, cuando la ciudad está creciendo, a veces en la parte, y después la ciudad crece alrededor. ¿Por qué no tener una ciudad con decenas de kilómetros de vías exclusivamente para peatones y bicicletas? Aquí los arquitectos desafortunadamente estos arquitectos que hicieron estos edificios parece que se hubieran encontrado el diploma en un tamal, porque fíjense que pusieron las culatas de los edificios contra el espacio peatonal, contra el parque peatonal, ¿no? En vez de, finalmente hay así unos que pusieron ventanas, pero bueno, igual el espacio peatonal estará para los próximos 500 o 1000 años en la ciudad y los edificios van a reconstruirse seguramente, o sea que eso no hay problema. Pero lo que quiero señalar es, de nuevo, el proyecto. De nuevo hicimos los colegios estos en concesión con los privados de gran calidad, en parques, en barrios que ni siquiera tenían pavimento, ¿no? Logramos poner alcantarillado, legalizarlos y demás, pero infraestructura de lujo. Pero de nuevo eso ya no es relevante para un país como Chile tan rico, pero lo que sí es cierto es este concepto. Hoy en Bogotá pasamos nosotros de tener 0.1% de la población movilizándose en bicicleta y tenemos 7% de la población de Bogotá movilizándose en bicicleta, que es muy poco todavía,
pero hay 20% de la población que se moviliza en automóvil privado y 7% en bicicleta. O sea que en una ciudad más donde llueve muchísimo, tenemos que por cada 3 personas que van en carro, una va en bicicleta. Pero lo importante, vuelvo y termino entonces, es el tema, el criterio, los criterios fundamentales. Lo que hace una ciudad mejor, aunque parezca una perogrullada, no es hacerla mejor para los carros, sino hacerla para los seres humanos. Y hay un conflicto por el espacio. Y segundo, vuelvo a insistir, cualquier proyecto que sea realmente importante requiere gerentes de proyecto. Y finalmente, también requiere asumir costos políticos. Esta puede ser la ciudad del futuro, con cientos de kilómetros de parques lineales cruzándolas en todas las direcciones. Pero recuerdo, cada vez que ven una cosa en la ciudad, un detalle que les gusta, algo, no fue la ciudad lo que lo hizo, fue alguien, alguno de ustedes que se le ocurrió y peleó y peleó y peleó y logró que se hiciera. Porque cada vez que hay cosas buenas en la ciudad, Santiago hizo tal cosa, no, Santiago no hace nada. Alguien lo logró, alguien se lo soñó, alguien lo luchó, pasó toda la vida peleándolo y logró que se hiciera. Cada uno de ustedes puede lograrlo, no tiene que estar en el gobierno, en cualquier parte. Entonces, siempre lo que ustedes sueñen puede lograrse, y cualquier cosa que vean en la ciudad que les gusta o que no, es algo que alguien soñó alguna vez. Siempre me encanta una cita de Gandhi que Gandhi decía, al comienzo te ignoran, ¿no? Perdona, ahí lo escribí mal. Después se burlan de ti, después te atacan y finalmente ganan. Gracias.